En las entrañas de Culiacán, el apellido Guzmán no es solo un nombre, es un estigma, una marca de guerra y un legado de sangre que ha definido la historia moderna de México. Durante décadas, la figura de Joaquín "El Chapo" Guzmán dominó el imaginario colectivo como el capo inalcanzable, el hombre de las fugas imposibles y el estratega que convirtió un cártel regional en una federación global. Pero cuando las puertas de la prisión de ADX Florence se cerraron definitivamente tras él, el mundo pensó que el cártel de Sinaloa llegaría a su fin. Nada más lejos de la realidad. De las cenizas del liderazgo de su padre, surgió una facción más joven, más imprudente y considerablemente más violenta. Ellos no buscaban el respeto silencioso del campo. Buscaban la dominación absoluta a través del terror, la tecnología y el control total de los mercados sintéticos. Se les conoce como los Chapitos, los herederos de un imperio que decidieron llevar al siguiente nivel de brutalidad. Esta es la historia de cómo Iván Archibaldo, Jesús Alfredo y los hermanos Ovidio y Joaquín Guzmán López transformaron el negocio de la droga en una maquinaria de guerra que puso en jaque a todo un estado. Pero antes de analizar cómo estos jóvenes transformaron un cártel tradicional en una corporación transnacional del fentanilo, te pido que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Dale al botón de like si te interesa conocer el trasfondo de las noticias que sacuden al continente. Ahora sí, adentrémonos en la nueva era del cártel de Sinaloa. Para entender a los Chapitos, hay que entender el relevo generacional y la diferencia de cuna. A diferencia de su padre, que nació en la pobreza extrema de la sierra de Badiraguato y se forjó en el analfabetismo y la necesidad, sus hijos crecieron en la opulencia de las mansiones de Culiacán y Guadalajara. Fueron educados en colegios particulares y vivieron rodeados de lujos que el viejo narcotráfico no se atrevía a mostrar por miedo a la justicia. Iván Archibaldo y Jesús Alfredo, los hijos mayores, son considerados los pilares estratégicos y operativos de la facción. Poseen un temperamento explosivo y una necesidad de reconocimiento social que los diferencia radicalmente de la vieja guardia, encabezada por Ismael "El Mayo" Zambada. Para ellos, el narcotráfico no es una forma de supervivencia, sino un derecho de nacimiento. Esta mentalidad de herederos del trono cambió la dinámica interna del cártel, desplazando los antiguos códigos de honor, discreción y respeto a la población civil por una cultura de la ostentación en redes sociales, el uso de armamento de guerra y la violencia mediática como herramienta de negociación. El verdadero punto de inflexión que catapultó a los Chapitos a la cima de la infamia mundial fue la industrialización del fentanilo. Mientras los viejos capos seguían apostando por la logística tradicional de la cocaína y la heroína, los hermanos Guzmán vieron en los opioides sintéticos la mina de oro del siglo XXI. El fentanilo es el negocio perfecto para una nueva generación que no quiere esperar meses a que una cosecha de amapola esté lista. Es más barato de producir, más fácil de transportar en pequeñas dosis y 1000 veces más adictivo que cualquier otra sustancia conocida. Bajo el mando de los hermanos, Sinaloa se llenó de laboratorios clandestinos que cocinan toneladas de este veneno utilizando precursores químicos provenientes de Asia. Esta transición no solo los hizo inmensamente ricos en tiempo récord, sino que los puso en la mira principal de la DEA y el Departamento de Justicia, que los considera los mayores responsables de la crisis de salud pública más grave en la historia de Estados Unidos. Los Chapitos no son solo traficantes. Son los arquitectos de una pandemia química que cobra cientos de vidas diariamente. Si te intriga cómo estos jóvenes lograron desplazar a los veteranos y redefinir el mercado mundial de las drogas a través de la química sintética, dale like al video. Tu apoyo es clave para que sigamos investigando estos temas complejos y trayendo la verdad a la luz. Continuemos, porque el poder de los hermanos se puso a prueba de la forma más dramática y sangrienta posible. El 17 de octubre de 2019 es una fecha grabada a fuego en la memoria de México. En un operativo quirúrgico pero mal planificado en el centro de Culiacán, las fuerzas federales lograron capturar a Ovidio Guzmán López, apodado El Ratón. Lo que ocurrió después no fue una huida, fue un acto de terrorismo urbano sin precedentes. En cuestión de minutos, Iván Archibaldo y sus hermanos movilizaron a un ejército privado de cientos de sicarios equipados con rifles Barrett de calibre 50, ametralladoras montadas y vehículos con blindaje artesanal.
Bloquearon todas las salidas de la ciudad, sitiaron los complejos habitacionales donde vivían las familias de los militares y tomaron como rehenes a ciudadanos inocentes. El mensaje enviado por radiofrecuencia fue escalofriante. O liberaban a Ovidio, o Culiacán ardería hasta los cimientos. Ante el riesgo inminente de una masacre de civiles y familias militares, el gobierno federal ordenó la liberación inmediata del hijo del Chapo. Aquel evento, bautizado como el Culiacanazo, representó la humillación más grande para el Estado mexicano y la confirmación oficial de que los chapitos tenían la capacidad de fuego y la voluntad necesaria para doblegar a las instituciones nacionales en un combate abierto. Sin embargo, el poder absoluto genera enemigos internos igual de peligrosos. La arrogancia y la falta de tacto de los hermanos generaron una fractura que parece irreparable con la facción liderada por Ismael el Mayo Zambada. La vieja escuela veía con absoluto desprecio cómo la impulsividad de los jóvenes atraía una atención mediática y policial innecesaria. Mientras el Mayo prefería la negociación política y el control social de bajo perfil, los chapitos impusieron un régimen de eliminación física de cualquier competidor o funcionario que no se alineara con sus intereses. Esta división ha provocado una guerra civil silenciosa pero brutal en Sinaloa y otros estados como Sonora y Durango. La captura definitiva de Ovidio Guzmán en enero de 2023, en un segundo operativo mucho más coordinado, no detuvo la maquinaria de guerra de la facción, sino que aumentó la paranoia y la agresividad de Iván Archibaldo, quien asumió el mando total con un puño de hierro. La historia de los chapitos dio su giro más inesperado y oscuro en julio de 2024. La captura de Joaquín Guzmán López junto a El Mayo Zambada, en suelo estadounidense, desató una ola de teorías sobre la traición definitiva. Se especula que Joaquín, en un movimiento coordinado con las autoridades de Estados Unidos, engañó y secuestró al viejo patriarca para entregarlo a cambio de beneficios para su hermano Ovidio y para él mismo. Este acto de traición hacia el socio más leal de su padre ha dejado a Iván y a Jesús Alfredo en una posición de aislamiento internacional y asedio constante. Han pasado de ser los jóvenes dueños de la ciudad a ser los fugitivos más buscados del planeta, con recompensas que suman decenas de millones de dólares por sus cabezas. El fenómeno de los chapitos representa la evolución más peligrosa y desalmada del crimen organizado. La fusión de la herencia criminal dinástica con la falta total de escrúpulos de una generación que no conoce límites morales. Han transformado el cártel de Sinaloa en una entidad que no solo trafica, sino que gobierna territorios a través del miedo y la dependencia química. Su historia es el reflejo de una sociedad donde el poder se hereda como una corona de sangre, dejando a su paso un rastro de adicción, desapariciones y cementerios llenos de jóvenes que alguna vez soñaron con ser como ellos. Los hijos de El Chapo no solo querían seguir los pasos de su padre, querían demostrar que eran más fuertes, más ricos y más temibles, sin importar que para lograrlo tuvieran que destruir el propio tejido social que les permitía operar. La era de los chapitos entra ahora en su fase más crítica. Con la vieja guardia cayendo y la presión internacional en su punto máximo, el futuro de los hermanos Guzmán parece estar escrito en los mismos términos que el de su progenitor: la soledad de una celda de máxima seguridad en el extranjero o un final violento en las montañas que una vez creyeron dominar. El imperio está bajo asedio y el apellido Guzmán, que alguna vez fue un escudo de invulnerabilidad, se ha convertido hoy en su propia sentencia. Ahora es tu turno. ¿Crees que los chapitos son más peligrosos que su padre debido a su uso indiscriminado del fentanilo y la tecnología bélica? ¿Es posible desmantelar una organización que tiene raíces tan profundas en la economía y la cultura regional? Deja tu comentario abajo. Si te ha gustado este análisis profundo sobre la nueva generación del narco, suscríbete y comparte este video con quienes busquen entender la realidad más allá de los titulares. Nos vemos en el próximo expediente.